Hablo quizás desde el enflaquecido Chile, pero de estos flacos obligados por fuerza a enflaquecer. Hablo también desde las buenaventuranzas, de esa compañía a los prisioneros políticos que nos recomienda el mismo Jesús. Les quiero contar que hoy día los prisioneros políticos del 14 de agosto del año 2010 cumplen 61 días en huelga de hambre, y los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, tras el juicio en que recibieron brutales condenas de 20 y 25 años, cumplen alrededor de 39 días en huelga de hambre. La prisión política en este momento es una prisión brutal, porque ha sido realizada, levantada a través de falsos montajes policiales, judiciales, que en el fondo lo que están intentando hacer es criminalizar la protesta social, teñir de terrorista a aquellas personas que se atreven a disentir, a levantar su voz, como dice en el Evangelio, porque uno no puede callar lo que ha visto y ha oído. Les tengo que contar lo siguiente: los familiares de los presos políticos de agosto del 2010 han levantado cada miércoles a las 7 de la tarde en Alameda con Arturo Prat una marcha que ha sido reprimida brutalmente, es decir, no han podido avanzar ni siquiera metros. Un reportero nos contó que a algunas mujeres se les dio golpes de puño en la zona vaginal. Y una amiga del grupo de los 119 nos relata que tras pasar una noche presos por haber puesto un cartel en Vicuña Maquena con Alameda, fueron obligados a desnudarse 3 veces durante la noche. Esto de la tortura, lo que se vivió en este espacio, es algo que todavía seguimos viviendo. ¿Para qué contar que los prisioneros políticos tienen solamente... Ahora fue cambiada esta medida, pero hasta hace poco, solamente 2 horas libres en los patios, ¿ya? Esto fue cambiado hace pocos días, pero pasaron gran cantidad de tiempo solamente saliendo al patio, solos 2 horas por día, 22 horas de encierro. Quiero finalmente decirles, como ellos dicen, como dicen todas estas agrupaciones, que el miedo no destruya la solidaridad, y que la solidaridad destruya todas las cárceles. Les aviso solamente, los martes a las 8 de la noche en la Plaza Ñuñoa hay una velatón ciudadana, ¿ya? Que es una velatón con permiso en la Intendencia para que podamos asistir personas mayores y puedan ir también niños y niñas, familias a participar en la velatón. Todos los martes a las 8 de la noche en la Plaza Ñuñoa. Los miércoles, a no ser cambie, hay marcha de los presos políticos como dije anteriormente, en Alameda con Arturo Prat. Y los jueves a las 7:30 hay marcha por los presos políticos mapuche. El próximo jueves viene un conjunto de loncos y machis para marchar en esta marcha de Santiago. Tenemos que salir a las calles, ya, recordar el Evangelio como una palabra provocativa y subversiva desde la cual vamos a desbaratar todos los montajes y vamos a abrir todas las injustas cárceles. Muchas gracias.